Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN le da la más cordial bienvenida al taller virtual sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. El tema de hoy, políticas nacionales. Esto se da en el marco de las capacitaciones que viene desarrollando la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación sobre la guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos, y también sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Antes de dar inicio al taller, vamos a indicar a los participantes que están conectados a través de nuestras redes sociales como Facebook y YouTube que sus preguntas podrán ser enviadas durante el taller al enlace que les ha llegado a través del correo electrónico o de lo contrario también del enlace que está en las redes sociales. Iniciamos el taller Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN con el tema de políticas nacionales, con las palabras de inauguración que estarán a cargo del presidente del CEPLAN, el señor Javier Abugatas. Adelante, señor Abugatas. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por su interés en estas presentaciones de las guías de seguimiento, de evaluación y de indicadores del Sistema Nacional de Planeamiento. El interés que ha despertado es algo que creo que ayuda mucho porque el seguimiento y evaluación son un factor fundamental para poder consolidar mejoras en la calidad de los servicios públicos en el Perú. No ha sido lo usual. Sabemos que el seguimiento de evaluación y la calidad de objetivos no ha sido una característica, lamentablemente, de nuestras políticas y planes. Estos esfuerzos, entonces, por todos ir aprendiendo sobre estos temas y aplicándolo en nuestras diversas realidades es muy importante. Entonces, ese es el agradecimiento a ustedes por el esfuerzo que hacen para este seguimiento y para estas reuniones. Y por otro lado, quisiera aprovechar para mencionar, al hablar de políticas nacionales y planes en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento, hay unos elementos de las políticas nacionales que también tenemos que rescatar, como tratamos de rescatar el seguimiento y la evaluación. A nivel de las políticas nacionales, entonces, hay varios niveles que están descritas en nuestra Directiva 1, que no es el tema de esta reunión, pero está el nivel de Estado, y si creemos que muchas veces se olvida ese nivel, y solo vemos las políticas sectoriales, es un sesgo natural, porque lo operativo está en el nivel sectorial, multisectorial. Sin embargo, las políticas de Estado, que están en el marco del acuerdo nacional, junto con la visión de país de largo plazo, son orientaciones que permiten dar continuidad a la acción del Estado. Y creo que eso lo vamos a notar mucho más ahora, entre junio, julio, agosto, septiembre de este año, ¿no es cierto? Es qué le da continuidad a la sociedad peruana y su Estado. Uno de esos elementos fundamentales, poco usado y conocido, son las políticas de Estado. Entonces, yo les diría, aparte de mantener presente todo este tema que ya baja muy a nuestra operación diaria, es tener presente que al nivel de Estado y de sociedad están las políticas de Estado, y a nivel ya de los territorios están las políticas nacionales, la política general de gobierno, las políticas y orientaciones que se pueden dar en cada área geográfica determinada para adaptarnos a la realidad. Con esa pequeña introducción, entonces, yo los felicito nuevamente por poder acompañarnos y por poder colaborar en mejorar nuestras capacidades para temas de seguimiento y evaluación. Buenos días a todos, entonces, y buen trabajo. Continuando con el taller, vamos a presentar a las especialistas que estarán a cargo hoy, el martes 18 de mayo. Ellos son Flor de Lis Paucar y Ever Laurente, especialistas de la DNSE del CEPLAN. Vamos a iniciar con Flor de Lis Paucar. Adelante, Flor. Gracias, Vanessa. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas quienes están siguiendo la presente capacitación. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con ustedes algunos alcances sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. Hoy nos vamos a centrar básicamente en algunas consideraciones que la guía establece para las políticas nacionales. Siguiente, por favor. Bueno, la guía para el seguimiento y la evaluación de políticas y planes fue elaborada por la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del CEPLAN y fue elaborada también con el aporte de algunas entidades del sector público, ¿no? Así podríamos haber considerado las instituciones del sector privado
y también la sociedad civil, quienes al proyecto de guía que fue publicado a fines de 2020 nos brindaron algunos aportes, ¿no? Estos aportes fueron recogidos y a raíz de ello se aprobó la guía el 10 de marzo. Anterior, por favor. Bueno, como ya les comenté, la guía fue aprobada el 10 de marzo a través de la resolución de presidencia del Consejo Directivo, que es la número 15/2021. Aquí se establece que la guía de seguimiento y evaluación es un instrumento orientador y va a prevalecer sobre cualquier otro instrumento metodológico del SINAPLAN. Es decir, si bien ya teníamos una guía para políticas nacionales y una guía para los planes institucionales, todo aquello que hace referencia al tema de seguimiento y evaluación va a prevalecer lo que indica esta guía nueva, ¿no?, de seguimiento y evaluación sobre estas otras guías. Además, es necesario mencionar que el objetivo de la guía es establecer algunas pautas de manera general para poder desarrollar el seguimiento y la evaluación, todo ello en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Siguiente, por favor. Bien, bueno, la guía presenta básicamente 3 secciones, ¿no? La primera sección es de seguimiento y evaluación, en las cuales se van a abordar básicamente información, principalmente conceptos, sobre qué es el seguimiento, qué es la evaluación, cuál es la importancia de estos procesos. Así también vamos a detallar los pasos que forman parte de estos procesos de seguimiento y evaluación. Además, también vamos a poder ver modelos de informes y de reportes. Y finalmente, para cada uno de los procesos, conocer los plazos, ¿no? También la guía nos ofrece una sección de anexos en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, una tabla indicando los usuarios y roles que existen dentro del aplicativo CEPLAN para llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación. Siguiente, por favor. Bien, como ya les comenté, hoy día nos vamos a basar en las políticas nacionales y en ese sentido vamos a dividir la capacitación en 3 partes. Inicialmente vamos a hablar de los aspectos generales en relación a las políticas nacionales. En una segunda parte hablaremos del seguimiento de las políticas nacionales y finalmente en una tercera parte vamos a conocer sobre la evaluación de políticas nacionales, la cual estará a cargo de Eber Laurente, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Siguiente, por favor. Bueno, las políticas nacionales están, por así decirlo, reguladas bajo el reglamento de políticas nacionales, la DS 029/2018, la cual fue aprobada en marzo del 2018, ¿no? Aquí se establece o se indica que las políticas nacionales constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, de alcance nacional y sectorial o multisectorial. Cuando hablamos de problema público, nos referimos a aquella diferencia entre una situación actual y una deseada, pero que sea posible, ¿no? Entonces, además que esos problemas públicos deben estar enmarcados dentro de las posibilidades de actuar del sector público. Además, también, no todo problema público para que sea una política nacional necesitamos que exista decisiones de política, ¿no? Es decir, debe existir voluntad política para poder plasmar esta necesidad o esas soluciones dentro de una política. Además, es importante mencionar que si bien toda política nacional responde a un problema público, no necesariamente un problema público necesita de una política nacional para ser resuelto. Es decir, pueden existir otros instrumentos, como los planes, para solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, además, las políticas nacionales, como ya lo mencionaron al inicio, tienen que estar enmarcadas en las necesidades o objetivos e intereses nacionales, como es la visión del país al 2050 o las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, ¿no? Las políticas nacionales se dividen en 2 tipos, pueden ser las políticas sectoriales o las políticas multisectoriales. La primera de estas, que son las políticas sectoriales, están acotadas a una actividad económica y social
y recae la competencia en un solo sector, al cual denominaremos Ministerio Rector. Mientras que las políticas multisectoriales buscan atender un problema público, pero que requieren de la intervención articulada de más de un sector, ¿no? Es decir, tendremos el papel del Ministerio Conductor, quien es el que lidera esta política, y la colaboración de ministerios intervinientes. Ahora bien, hablar del contenido de las políticas, de hecho, aquí nos enfocamos solamente en aquellos elementos que vamos a utilizar para el proceso de seguimiento y evaluación. Inicialmente, bajo el Decreto Supremo 029, teníamos que las políticas tenían que plantear objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y estándar de cumplimiento relacionado a los servicios, ¿no? Además, se pedía que los objetivos prioritarios tengan establecidos indicadores y logros esperados. Estos todos plasmados en una ficha técnica, y también se pedía de que el estándar de cumplimiento tengan establecidos indicadores, ¿no? Esto tenían explicados dentro de una matriz de estándar de cumplimiento. El año pasado se aprobó el DC 168, modificando algunos de estos elementos, ¿no? De hecho, igual la política continúa teniendo objetivos prioritarios, lineamientos, servicios, estándares, pero se ha agregado el tema de la información de indicadores y logros esperados, ¿no? Ahora los objetivos prioritarios, al igual que en el DC029, tienen indicadores y logros esperados, pero también los servicios deben contar con indicadores y logros esperados, todo ello plasmado en una ficha técnica. Adicionalmente, la DC168 también indica de que se deben indicar aquellas actividades que son necesarias para poder proveer el servicio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver la Política Nacional de Juventud, ¿no? De modo de ejemplo, el problema público que esta nos señala es la desigualdad en alcanzar el desarrollo integral de la población joven que afecta su participación en la sociedad, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de problema público. Además, esta política es multisectorial en el sentido de que es el Ministerio de Educación quien la lidera, pero también intervienen otros ministerios, ya sea el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, o también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Los elementos que contiene esta política son objetivos prioritarios, es decir, indicadores y logros esperados, y estándares de cumplimiento, ¿no? Es decir, que esta política ha sido aprobada en el marco del DC029. Siguiente. Y como ha sido aprobada en el marco del DC029, lo que vamos a tener es de que los objetivos van a tener indicadores prioritarios, los objetivos prioritarios van a tener indicadores que son los que se muestran en pantalla, ¿no? La tasa de desempleo en la población, la tasa de empleo formal y el porcentaje de la población joven entre 15 y 29 años. Además, también establecen los lineamientos y servicios asociados a este lineamiento, ¿no? Que son los que también se muestran en pantalla, y también tendríamos los estándares de cumplimiento a los cuales se le asigna un indicador. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a ver el tema de cómo se realiza el seguimiento a las políticas nacionales, y vamos a iniciar definiendo qué es el seguimiento. El seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes. Todo esto en el marco del SINAPLAN, ¿no? Ahora, este seguimiento lo vamos a realizar a los elementos de la política nacional, es decir, a los objetivos prioritarios y a los servicios. Además, para hacer este seguimiento, lo que vamos a usar principalmente son los indicadores, que es una herramienta, un instrumento que nos va a permitir hacer el seguimiento a nuestros elementos, ¿no? Aquí es importante mencionar y recordar siempre que el seguimiento no se le realiza al indicador en sí, sino
al elemento, si sea el objetivo prioritario o al servicio, con ayuda del indicador. Básicamente, el seguimiento consiste de manera general, podríamos decir, en responder estas tres preguntas, ¿no? Las preguntas que son... Atrás, por favor. Que es, la implementación se está desarrollando según lo planificado, si los resultados son consistentes con lo esperado, o por qué lo obtenido difiere de lo esperado, ¿no? La primera pregunta, como podemos ver, está relacionado a los servicios, por así decirlo, mientras que la segunda está relacionada más ya a los objetivos prioritarios, ¿no? Y finalmente, lo que corresponde también hacer en el seguimiento es comparar aquellos valores que hemos obtenido con los que esperábamos obtener. Y en función de esto, vamos a tener ciertas respuestas que nos van a servir en el proceso de evaluación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, para poder ver la importancia. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia del seguimiento. Habiendo respondido a las preguntas del seguimiento mencionadas anteriormente, lo que vamos a poder tener como información es inicialmente la información de la implementación. También vamos a poder tener información de los logros que hemos podido alcanzar. Asimismo, ya conociendo la forma en la que se ha implementado y los logros que hemos alcanzado, vamos a identificar alertas tempranas con las cuales vamos a poder establecer medidas correctivas, y finalmente toda esta información aquí recolectada nos va a servir de insumo para la evaluación. Siguiente. Ahora, para poder hacer el seguimiento, la guía indica de que requerimos de hacer un proceso de recolección, registro y análisis de información. Este proceso de registro inicia con una recopilación periódica, ¿no? En la cual básicamente es el levantamiento de información de todos los valores obtenidos, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Para hacer la recolección de información cuantitativa, aquí nos vamos a apoyar de la ficha técnica del indicador, en la cual ya sabemos, o nos va a mostrar por lo menos, cómo es que se elabora el indicador, cómo se construye su periodo, y en función de eso recolectar la información del indicador, ¿no? Para la información cualitativa, lo que vamos a emplear es un registro de intervenciones y acontecimientos relevantes, la cual lo construye la propia entidad que está a cargo de desempeñar una labor relacionada al elemento que deseamos medir, ¿no? Es decir, esta unidad orgánica, en su ejercicio y con la experiencia que tiene en lo que realiza, va a poder indicarnos cuáles han sido aquellas intervenciones y acontecimientos más importantes relacionados al elemento que estamos buscando evaluar, o en este caso hacer el seguimiento, ¿no? Después de ello, lo que vamos a hacer ya con esta información corresponde a hacer un registro sistematizado. El registro se realiza en el aplicativo CEPLAN B01, y inicialmente tiene la responsabilidad de hacer ese registro la unidad orgánica responsable del indicador y de explicar, bueno, y del elemento, por así decirlo, ¿no? Después de que esta unidad orgánica registre la información en el aplicativo CEPLAN, lo que corresponde es que esta información sea validada. Y es validada por la unidad orgánica de planeamiento, y a su vez también por los sectores, en caso sea una política multisectorial, ¿no? Lo cual vamos a verlo más adelante. Finalmente, esta información registrada y validada la vamos a poder ver en la consulta CEPLAN, el cual es el medio de difusión oficial de toda la información que se haya registrado en el aplicativo, ¿no? Ahora,
ya teniendo toda la información registrada y sistematizada, lo que corresponde hacer es un análisis descriptivo en el cual nos vamos a basar inicialmente describiendo cuál es la diferencia entre los valores obtenidos respecto a lo esperado. Vamos a también poder indicar cuáles son las alertas tempranas que hemos identificado para que posteriormente podamos hacer medidas de corrección o de mejora, ¿no? Y finalmente vamos a poder también indicar cuáles son aquellas posibles determinantes o factores asociados a esas diferencias que hemos encontrado entre el valor obtenido y el valor esperado. Cuando concluyamos todo el proceso, tanto de registro así como análisis descriptivo, lo que vamos a obtener es un reporte de seguimiento que va a ser, que lo vamos a encontrar en el aplicativo CEPLAN, y este reporte va a tener que ser publicado en el portal de transparencia estándar del sector, bueno, de todos los sectores que están interviniendo en la política. Siguiente. Bueno, como les había indicado, este proceso de registro y de sistematización de información va a depender de la política nacional, es decir, si es que es sectorial o multisectorial. En el caso de que sea una política sectorial, lo que vamos a tener es de que el proceso va a iniciar desde que el responsable del objetivo prioritario servicio, es decir, aquella unidad orgánica que está encargada del elemento de la política nacional, va a tener que inicialmente hacer la recopilación de los valores obtenidos, es decir, la información cuantitativa. Posteriormente va a tener que hacer el registro sistematizado de la información tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, va a tener que incluir la información de esos acontecimientos relevantes y en función de ello va a hacer una descripción de estas diferencias, ¿no?, entre los valores obtenidos y de los valores esperados. Finalmente va a ser una descripción de posibles motivos asociados para que, bueno, ¿cómo funcionaría esto? De forma general y práctica, lo que se tendría que hacer es, uno, contar con la información de los valores del indicador, también, y con estos valores lo que vamos a hacer es ver cuál es la diferencia entre el valor esperado y el valor que hemos obtenido, ¿no? Entonces, dependiendo de esta diferencia, es decir, si es que hemos logrado o no logrado el resultado que esperábamos, vamos a poder hacer algunas preguntas que nos van a permitir generar un análisis descriptivo al menos. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuál es aquella intervención o acontecimiento que nos permitió el cumplimiento o no cumplimiento del resultado esperado? También tendríamos que saber cuáles son los motivos más importantes para el cumplimiento o no cumplimiento del resultado esperado. Así, si es que no hubiéramos llegado a la meta, tendríamos que identificar cuáles fueron las limitaciones que no nos permitieron llegar al logro esperado. Y si es que hubiéramos llegado al logro esperado, tendríamos que preguntarnos ¿y cuáles fueron esas buenas prácticas que podríamos recoger, ¿no? Entonces, ya cuando el responsable del objetivo prioritario haya podido hacer todo este análisis, lo que va a corresponder es que toda esta información la va a tener que registrar y compartirla con el órgano de planeamiento del mismo sector, ¿no? Finalmente, este órgano de planeamiento lo que va a hacer es validar la información, consolidarla y emitir un reporte de seguimiento de políticas nacionales. En el caso de la política multisectorial, el esquema es parecido, con la única diferencia de que ahora vamos a tener varios ministerios intervinientes y un ministerio conductor. Entonces, el proceso, al igual que en una política sectorial, inicia desde la unidad orgánica que es responsable del objetivo prioritario servicio, el cual igual recopila la información, hace el análisis descriptivo y comparte esta información con el órgano de planeamiento dentro de la misma entidad, ¿no?, la cual se va a encargar de consolidar esta información y remitírsela al órgano de planeamiento, pero del ministerio conductor. Así el ministerio conductor igual consolida la información, pues emite el reporte de seguimiento de políticas nacionales y lo comparte con los ministerios intervinientes, ¿no? Siguiente, por favor. A modo de ejemplo, ¿cómo podríamos ver los análisis descriptivos o en una primera instancia estas descripciones a los resultados?
podemos presentar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esto es para la Política Nacional de Juventud, el objetivo prioritario 2, que busca incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente. Y el indicador es tasa de empleo formal de la población ocupada entre 15 y 29 años. Entonces, se le hace el seguimiento para el año 2020, ¿no? Donde obtenemos que el valor esperado es 23.3, sin embargo, el valor que hemos obtenido es solamente 18, ¿no? Representando un avance para ese año de 77.2%. Bueno, el valor de 18% es referencial, ¿no? Porque aún no han salido los valores oficiales del INDEI. La descripción que se podría hacer acá, sin entrar a mucho análisis, porque es solamente poder ver la diferencia entre el valor obtenido y el valor esperado, sería que para el año 2020 la tasa de empleo juvenil formal fue de 18%, ubicándose por debajo del logro esperado, ¿no? Que era 23.3%. Además, a modo de alerta, se redujo en 3.7 puntos porcentuales respecto al 2019. Aquí no entramos a explicaciones todavía, solamente estamos describiendo lo que está sucediendo. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones generales y a modo de resumen. Podríamos decir que la entidad encargada de hacer el seguimiento es el Ministerio Rector o Conductor, como ya lo vimos. Además, lo responsable, bueno, dentro de esa entidad, el responsable sería el ministro, quien finalmente es quien valida todo este proceso de seguimiento. Dentro de los órganos responsables van a sí participar varios órganos, pero dentro de cada función hay unos específicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de coordinación, el encargado será el órgano de planeamiento o el órgano de políticas, ¿no? O en todo caso, que según el ROF tenga la función de realizar el seguimiento. Para la parte de registro, análisis y consolidación, vamos a tener presente los órganos encargados de los indicadores y también los órganos de planeamiento, quienes son los que acompañan todo el proceso de seguimiento, ¿no? Y finalmente consolidan. Finalmente, ya para el tema de aprobación, va a participar el jefe o director de planeamiento y también los titulares de los ministerios, ¿no? Para que tengan conocimiento de este proceso que se ha realizado. Siguiente. Como ya lo mencioné, los elementos a los cuales se le hace seguimiento es al objetivo prioritario y a los servicios. Y la información que vamos a obtener de ese proceso es tanto cuantitativa como cualitativa, haciendo referencia a que cuantitativa se refiere a los valores obtenidos de los indicadores y la información cualitativa se refiere a la información complementaria que tenemos de aquellos acontecimientos y aspectos relevantes, ¿no? Que hayan sucedido. La periodicidad del reporte es de manera anual y la publicación de este reporte de seguimiento se realiza en el portal de transparencia hasta el abril, ¿no? Hasta el 31 de abril de cada año. Como ya lo había mencionado también, este reporte de seguimiento tiene que ser publicado tanto en el portal de transparencia del Ministerio Rector o Conductor, pero también deben tener conocimiento los ministerios intervinientes. Siguiente. El reporte de seguimiento tiene básicamente 3 partes. La primera sección es la información de la política, que ya conocemos que es formulada inicialmente. Después la segunda sección habla de la información de los avances, donde están los valores esperados, valores obtenidos y el avance. Y tenemos una tercera sección en donde podemos ver los motivos de cumplimiento o no de los resultados esperados, ¿no? Esa parte de análisis descriptivo. Siguiente. Continuando con el ejemplo, ¿cómo se tendría que completar esta ficha técnica del indicador, ¿no? Inicialmente tendríamos que indicar cuál es el objetivo prioritario, señalar el indicador y los valores que hemos ido obteniendo en el tiempo, así como la línea base, sus valores esperados y los valores obtenidos, ¿no? Y el avance que es calculado en el mismo aplicativo de ese plan. Después tendríamos que mencionar cuál es el lineamiento y el servicio que está asociado a ese lineamiento. Esta ficha técnica está establecida como para una política que ha sido aprobada con el DS 168, es decir, que sus servicios cuentan con indicadores. Sin embargo, aquí como la política que tenemos es una política que cuenta solamente con estándares de cumplimiento y no necesariamente tenía que haber establecido línea base ni valores esperados, lo que podemos ver es solamente valores obtenidos, ¿no? Un seguimiento de valores obtenidos para tenerlos de referencia. Entonces, ya con toda esta información que ha sido como
producto de lo que las unidades encargadas han podido registrar, vamos a poder tener un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, el análisis sería algo así, indicando algunos motivos. Por ejemplo, durante el 2020 se establecieron medidas de restricción económica como consecuencia de la COVID-2019. En este contexto, la tasa de empleo formal de jóvenes se redujo, alejándose del logro esperado. Entonces, ahí estamos indicando un motivo, estamos haciendo referencia a cómo se ha desempeñado el indicador y lo estamos comparando con el logro esperado. Para el servicio, podríamos complementar indicando: además, se implementó el programa de empleabilidad incrementando la certificación de jóvenes, ¿no? Estamos describiendo que hubo un servicio que se otorgó y producto de ello se incrementó la certificación de jóvenes. No es un análisis explicativo, por así decirlo, solo estamos describiendo lo que sucedió. Siguiente. Ahora vamos a pasar a la parte de evaluación. En esta parte vamos a definir y también hablar de la importancia de la evaluación. Siguiente. Bueno, también en el marco del SINAPLAN, la definición de evaluación es que es un análisis objetivo, integral y sistémico, ¿no? Es de una política nacional o plan que está en curso o que ha concluido y que podríamos hacer esta evaluación desde que fue diseñada, desde su concepción, durante que está puesta en marcha, es decir, durante su implementación, o ya cuando ha concluido, ¿no? Ver sus resultados. Entonces, podríamos decir que de alguna manera u otra, lo que va a hacer la evaluación es revelarnos la realidad, ¿no? De las intervenciones públicas. Entonces, ello nos va a poder ayudar a conocer de alguna manera qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y qué posiblemente va a suceder como consecuencia de las intervenciones que estamos realizando. Con este conocimiento vamos a poder identificar oportunidades de mejora también y algunas acciones para cambiar, ¿no? Siguiente. Entonces, en función de todo este análisis que podamos hacer en la evaluación, vamos a inicialmente tener evidencia, la cual va a ser fundamentada porque nos vamos a basar en bases reales y validada porque también responde a un análisis que se basa en evidencia, ¿no? Y todo ello va a permitirnos fortalecer la gestión pública. Además, vamos a poder revelar, como ya lo dije, el estado de las intervenciones públicas. Vamos a poder ver cuáles son los resultados y también vamos a identificar cuáles han sido las buenas prácticas. También vamos a poder mejorar la toma de decisiones en función de toda la información con la que ya contamos, lo que nos va a permitir mejorar, ¿no? Y finalmente vamos a poder ver si es que nuestros planes, o en este caso la política nacional, está diseñada adecuadamente. Siguiente. Ahora bien, en la guía se establecen 3 tipos de evaluación, ¿no? La evaluación de diseño, la evaluación de implementación y la evaluación de resultados. Ahora voy a señalar algunas consideraciones respecto a la política nacional, a las políticas nacionales, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de diseño se examina la coherencia y la consistencia de la política nacional. Quien lo va a realizar es ese plan y es previamente a la elaboración del informe técnico, ¿no? Es decir, a la aprobación de la política. La segunda evaluación es la evaluación de implementación. Aquí vamos a analizar el cumplimiento de los logros, o bueno, del cumplimiento de los servicios, es decir, cómo se han ido desempeñando esos servicios en relación al logro de nuestros objetivos. Esto va a estar a cargo del Ministerio Rector o Conductor y lo se va a realizar de manera anual durante la vigencia de la política, ¿no? Finalmente tendríamos la evaluación de resultados, en la cual vamos a analizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios y vamos a también identificar cuáles fueron aquellos factores que han podido influir, ¿no? En el logro o en el no logro de nuestros resultados de la política. Esto va a estar a cargo del Ministerio Rector o Conductor y se va a realizar cada 2 años. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la evaluación de diseño a grandes rasgos. En esta evaluación de diseño vamos a tener claro 2 conceptos, que es la consistencia y la coherencia, ¿no? Haciendo referencia a la consistencia interna, en la cual buscamos que nuestros elementos estén correctamente formulados. ¿A qué me refiero? Es decir, que nuestros objetivos prioritarios, así como nuestros lineamientos y servicios, que estén formulados de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no?
Es decir, nuestros objetivos prioritarios tienen que recoger realmente esas necesidades y prioridades que necesitamos mejorar dentro de la población. Y nuestros lineamientos tienen que estar o ser pertinentes a aquellas aspiraciones y expectativas de la población. Cuando exista esta relación y haya esa pertinencia, diremos que el plan o en la política nacional existe consistencia interna. Además, también hablaremos del concepto de consistencia externa, en la cual indicamos que debe haber una correspondencia en nuestros elementos de la política nacional y sus indicadores y metas, ¿no? Es decir, esos objetivos prioritarios tienen que tener relación directa con sus indicadores y metas, al igual que los servicios y sus indicadores y metas, ¿no? Adicionalmente, también mencionamos el concepto de coherencia interna, en la cual debemos asegurarnos de que exista una lógica de articulación dentro de la política nacional. Es decir, que realmente nuestros servicios estén incorporando nuestros objetivos prioritarios, no estén implementando adecuadamente nuestros objetivos prioritarios. Así también hablamos de una coherencia externa, es decir, que existe una articulación horizontal y vertical, en el sentido de que existen otros planes y políticas a los cuales se relaciona nuestra política nacional, ¿no? Y, por ejemplo, tendríamos que esperar de que los POIs, es decir, los planes operativos institucionales, así como los PEIs de las entidades relacionadas a esta política nacional, realmente contribuyan al logro, ¿no?, de los servicios o puedan implementar los servicios o también tal vez otras políticas relacionadas, ¿no? Bien, eso sería todo por mi parte. Ahora doy pase a Ever, quien nos hablará un poco más sobre el tema de evaluación. Gracias. Gracias, Florelis. Muy buenos días, estimados asistentes. Continuando con el desarrollo de la exposición, abordaremos la evaluación de implementación y la evaluación de resultados de las políticas nacionales. Empecemos con la evaluación de implementación. En una frase, ¿qué es la evaluación de implementación? Básicamente es la valoración de la ejecución de las políticas nacionales. Pero, ¿qué entendemos por ejecución de las políticas nacionales? Para ello, refirámonos a este esquema. Veamos que una política nacional contempla objetivos o se plasman objetivos prioritarios y estos a la vez se determinan, o para el cumplimiento de estos objetivos, perdón, se determina un conjunto de servicios que van a ser entregados a la población para poder abordar este problema público, ¿verdad? Entonces, cuando realizamos la evaluación de implementación, nos enfocamos en este punto. ¿Cómo es que se están implementando y proveyendo estos servicios a la población objetivo? Para ello, una primera mirada de cómo se está dando ello, lo obtenemos a través del análisis de los indicadores del servicio o para el caso de las políticas aprobadas en el marco del DS 029, los indicadores de estándares de cumplimiento de la política, ¿no? Además, veamos que los servicios tienen una implementación, pero a nivel institucional, como veremos en la siguiente diapositiva. Por ello, es importante que el Ministerio Conductor Rector tenga identificado cuáles son las actividades operativas prioritarias, aquellas que permiten o determinan la implementación de los servicios, ¿no? Entonces, aquí nos hacemos esta pregunta: ¿se ha ejecutado según lo planificado? Además, hacemos un análisis de cuál es la situación de los medios para alcanzar esos objetivos. Recordemos que los medios, el medio más importante son los servicios, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la implementación, de la provisión de estos servicios? ¿Cuál es el uso de recursos? ¿Y se ha logrado brindar este servicio a la población total, a la población objetivo total? Estas preguntas nos van a ayudar a realizar bien esta evaluación de implementación, ¿no? El cumplimiento de la prestación de servicios. Claro, recordemos que en el diseño de una política también planteamos los estándares nacionales de cumplimiento. Estos estándares son las cualidades o atributos que deberían cumplir estos servicios que se le va a brindar a la población objetivo con el fin de abordar el problema público. Entonces, también hacemos un análisis de si estos servicios que se están brindando cumplen o no con este estándar, ¿no? Puesta en funcionamiento de otras intervenciones relevantes, claro.
es necesario analizar y también ver cuáles son otras intervenciones, cuáles son las intervenciones relevantes en el cumplimiento de la implementación de estos servicios. Bueno, finalizada la evaluación de implementación, el conocimiento del estado de la implementación de la política nos debería ayudar a retroalimentar el proceso es necesario, y poder responder esa pregunta, ¿no? ¿Es necesario ajustar la estrategia de implementación? La conclusión de este proceso de evaluación de implementación nos va a ayudar a este tema, a responder esto. En el siguiente esquema, veamos cómo es que se articula. Es un esquema de articulación de la política nacional y los planes de SINAPLAN. Las políticas nacionales, o sea, sus objetivos, son desarrollados a través de las metas, los indicadores y responsables de los planes del SINAPLAN. Y de manera específica, en el caso de la evaluación de implementación, veamos que los servicios tienen una articulación a nivel institucional. Esto es con los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales. Otra vez, recalcar que para una adecuada evaluación de implementación, el Ministerio Rector o Conductor debería tener mapeado cuáles son las actividades operativas prioritarias, aquellas que son de importancia para la implementación de los servicios. Además, este esquema nos permite ver que la articulación con el presupuesto es a este nivel, ¿no? Por eso es importante este análisis. Consideraciones para el proceso de evaluación. Bueno, es responsable. El órgano de planeamiento estratégico, en conjunto con los órganos de política nacional y del Ministerio Conductor o Rector. O sea, en el caso de una política que es sectorial, será los órganos de planeamiento del Ministerio Rector. En el caso de una política multisectorial, los órganos de planeamiento del Ministerio Conductor. Ahora, ¿qué nos permite modificar las conclusiones de esta evaluación? Básicamente, actualizar los logros esperados. Recordemos que cuando realizamos el diseño de la política, planteamos indicadores que nos van a permitir medir los avances en la implementación de los servicios. Ahora, en el marco de las actualizaciones del Decreto Supremo 029, ya permiten, como nos comentó Flor de Lis, ya permiten este planteamiento, ¿no? Ya tenemos indicadores de servicio. Ahora, estos indicadores ya cuentan con logros esperados. Pero ¿qué pasa con las políticas anteriores aprobadas con la primera versión del 029? Para ello, será necesario realizar un análisis más minucioso. Por ejemplo, en el primer año será necesario ver si se ha logrado implementar el servicio o proveer este servicio al total de la población objetivo. Si no es así, entonces esto ya implícitamente hay un objetivo, ¿verdad? Porque se esperaría que el 100% de esta población objetivo sea provista con el servicio. Para los siguientes años también está este comparativo, pero también podremos considerar los resultados anteriores, ¿no? Ya es un comparativo. Sin embargo, se recomienda también que para un adecuado proceso de evaluación, tanto de implementación como veremos más adelante el de resultados, los ministerios encargados de estas políticas aprobadas en el marco 029 también podrían plantear indicadores para sus servicios, o en este caso para los estándares de cumplimiento de los servicios, también los logros esperados, ¿verdad? De manera que ellos puedan hacer un comparativo que les facilite los procesos de evaluación. Los elementos que se analizan, ya mencionamos que son los servicios y es la implementación de estos servicios, ¿no? Si los servicios integrados cumplen o no los estándares previstos en la política nacional, considerando lo ya comentado en cuanto a los estándares nacionales de cumplimiento. Bueno, otra consideración a tomar en cuenta son los insumos. Los dos insumos importantes son los reportes de seguimiento, el informe de evaluación de implementación de otros planes, como es el PCEN, PI, PDC, los planes de desarrollo concertados, tanto regional como los locales. Además, considerar que la periodicidad del informe de evaluación es anual,
con fecha, con plazo hasta el 31 de mayo. Una consideración aquí. Si bien es cierto, es anual, pero en el segundo año forma parte del informe de evaluación de resultados. O sea, el informe de evaluación de resultados, una vez entrada en vigencia la política, entonces el primer año se va a realizar un informe de evaluación de implementación. El segundo año se realiza un informe de evaluación de resultados en el cual se incluye todo el análisis de evaluación de implementación y que ya vimos, ¿no? Esto se va a apreciar mejor cuando veamos el cronograma total, ¿no? Bueno, este informe de evaluación también termina con una difusión, o sea, es publicación, la aprobación y la publicación en el portal de transparencia estándar de los ministerios involucrados en la política nacional, ¿no? Además, remitir para el conocimiento del titular de la entidad. En la guía se plantean un conjunto de plazos, son 6 pasos específicos, para poder desarrollar el informe de evaluación de implementación. El primero de ellos es conformar el equipo de evaluación, cuál es el equipo técnico que va a estar a cargo de este proceso. El segundo paso es recabar los insumos, recabar y hacer uso de los insumos, los cuales ya mencionamos que son los reportes de seguimiento y los informes de evaluación, además de otras evidencias, ¿verdad? En el paso 3 proponemos reuniones con los actores. Aquí es importante mencionar que en el proceso de implementación, o para analizar el proceso de implementación, necesitamos identificar cuáles son los actores que forman parte de la provisión de estos servicios, ¿no? Cuáles son las entidades que en los 3 niveles de gobierno han participado en la provisión de este servicio durante el periodo de evaluación. Asimismo, de estas entidades, tener en claro cuáles son los eslabones clave en el flujo de la provisión de este servicio. En este paso también es importante identificar cuáles son las intervenciones cuáles son las intervenciones de los actores clave. Será necesario tener para ello el uso de recursos financieros, humanos y otros que fueron clave en la implementación del servicio. De manera general, las principales intervenciones que estos actores han realizado para la ejecución de la política nacional. Asimismo, será importante tener conocimiento del financiamiento requerido para estas intervenciones y cuál es la situación actual de dichas intervenciones, ¿no? Una vez concluido con el paso 3, que es el uso de los insumos y las reuniones con los actores, realizamos un primer borrador, ¿no? Un proyecto de informe de evaluación. Una vez que concluimos con el análisis respectivo, elaboramos y consolidamos el informe de evaluación a fin de podamos cumplir con los plazos establecidos. Y un paso previo a la finalización es la aprobación del informe de evaluación, el paso 5. La conclusión de estos pasos es la difusión del informe en el portal de transparencia estándar. Ahora veamos, o en todo caso repasemos cuáles son las secciones del informe o del contenido mínimo del contenido mínimo sugerido para estos informes de evaluación de implementación. El primero de ellos es el resumen ejecutivo, el cual debe incluir la periodicidad de la política nacional a evaluar, síntesis del cumplimiento de los lineamientos y servicios descritos en los resultados logrados durante el análisis. Básicamente, aquí, en análisis de intervenciones realizadas por el servicio, sí es una de las partes más importantes de este informe, en el cual, para cada servicio, realizamos un análisis de cómo se han implementado estos servicios, o sea, lo que ya veníamos comentado, cuál es el estado actual del servicio, cuál es el estado actual del desarrollo, de la implementación, de cómo se está proveyendo esto a la población objetivo de estos servicios, ¿no? Cuál es el estado y cuáles son los logros, cuáles son los resultados con respecto a los logros esperados alcanzar. Asimismo, identificamos cuáles son las actividades que se implementaron
en el marco de cada servicio. Como ya les mencioné, ya que estos servicios se implementan a nivel institucional y siendo más específicos con las actividades operativas, entonces es necesario tener mapeado cuáles son las actividades operativas prioritarias que terminan implementando los servicios, ¿no? Además, será necesario realizar un balance entre las intervenciones que cumplen los actores. Otra vez, en un paso anterior hemos identificado, o sea, propuesto identificar cuáles son los actores que forman parte en esta cadena de producción del servicio. Otra vez, los ministerios encargados, conductores o rectores, tienen que identificar estos actores y determinar cuáles son las intervenciones que cumplen cada uno de ellos, ¿no? A manera de que en la etapa de producción de estos servicios se pueda identificar en algunas posibles fallas o correcciones, ¿no? Finalmente, mostramos las actividades realizadas para el cumplimiento de los lineamientos en la implementación de estos servicios, describiendo los resultados logrados. Bueno, ¿cuáles son no solo las actividades, sino los procedimientos realizados para cumplir con los lineamientos, que básicamente son las estrategias seguidas para los logros de los objetivos, ¿no? En este caso, la implementación de los servicios, si es que se realizaron o no de acuerdo a los estándares de cumplimiento, como veremos en el siguiente paso. Análisis del logro alcanzado. En esta sección realizamos el análisis de la implementación de los servicios. Iniciamos con una descripción general de las causas que pudieran dificultar o permitieron alcanzar los estándares de cumplimiento. Otra vez, recordemos que en el diseño de la política se han planteado un conjunto de servicios cuya implementación va a permitir el avance en los logros esperados, pero a la vez estos servicios, o sea, para el cumplimiento de estos servicios se han planteado un conjunto de estándares de cumplimiento. Entonces, en esta sección del informe realizamos este análisis. Si es que ya se ha cumplido con estos estándares de calidad del servicio, y conforme a ello, cuáles fueron las dificultades, o en todo caso, cuáles fueron las causas que dificultaron o permitieron o no cumplir con estos, ¿no? La segunda parte de esta sección sería un análisis descriptivo de los indicadores. Sí, pues acá consideramos el análisis cuantitativo con respecto a los valores obtenidos de los indicadores de los servicios. Nuevamente, considerando las políticas que fueron aprobadas en el marco de 029, serían los indicadores de los estándares de calidad. Las siguientes dos secciones son las medidas adoptadas para el cumplimiento y las conclusiones, ¿no? El proceso de evaluación, bueno, en general, seguimiento de evaluación, nos permiten esta parte, que es las medidas adoptadas para el cumplimiento. ¿Cuáles son las medidas o cuáles son las acciones que se van a realizar para retroalimentar el proceso de implementación? Toda esta estrategia de implementación de los servicios, de desarrollo, de provisión de estos servicios, entonces, ¿cuáles deberían ser las alternativas para mejorar la implementación y la provisión de servicios, ¿no? Esto a fin de que los siguientes años del horizonte de la política tengamos mejores resultados en la implementación. Las conclusiones, básicamente hacemos una síntesis de los resultados sobre el desempeño de la implementación de los servicios, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, también realizamos un síntesis de cuáles deberían ser las intervenciones que requieren mayor atención, cuáles son las intervenciones que deben mejorarse, cuáles son los procesos o procedimientos que deberían ser revisadas a fin de que los siguientes periodos también tengamos mejores resultados en la implementación de esos servicios, ¿no? El único anexo para este informe es el reporte de seguimiento de la política, cual es emitido por el aplicativo ACEP. Ahora sí, veamos qué es la evaluación de resultados.
En una palabra, en una frase, la evaluación de resultados es la valoración del logro de los objetivos planteados. A diferencia de la evaluación de implementación, en este proceso de evaluación de resultados nos fijamos más en los objetivos prioritarios y los lineamientos y servicios, ¿no? Nuevamente, el análisis, el elemento de análisis principal va a ser los objetivos prioritarios. Para ello, el instrumento de análisis será pues los indicadores y las metas planteadas sobre estos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a realizar. Entonces, analizamos los resultados según los logros planteados. Dado que en el diseño de la política se ha planteado un conjunto de metas a lograr por cada periodo durante la duración de la política nacional, ya tenemos valores referenciales con que compararnos. Ahora, entonces, primero hacemos una comparación de los valores obtenidos del indicador con respecto a sus metas. Ahora, pues iniciamos realizando esta comparación y luego esto nos sirve, en otro caso, la pregunta que nos sirve para guiar este proceso es ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en los objetivos prioritarios? Esta es la pregunta principal que nos hacemos en este proceso, ¿no? Pero el análisis también conlleva relacionar la implementación de los servicios o los resultados de la implementación de las estrategias. Recordemos que se fijan objetivos prioritarios. Ahora, con la ayuda de los lineamientos, fijamos estrategias para el logro de estos objetivos, los cuales son la implementación de estos servicios. Entonces, deberíamos verificar esta relación directa, una relación explicativa más que nada, de la implementación de estos servicios y los resultados obtenidos en estos objetivos, ¿no? Bueno, dado que los objetivos deben ser alcanzados con la provisión de servicios, como ya se mencionó, el desempeño de la implementación de los servicios tiene un carácter explicativo de esos objetivos, ¿no? Entonces, el logro de estos objetivos, bueno, como ya se mencionó, explicados por la provisión de servicios. Asimismo, en este proceso de evaluación de resultados, identificamos cuáles son las intervenciones exitosas, cuáles son los modos de implementar estos servicios, los que se han realizado durante el año de evaluación, el periodo de evaluación, perdón, que deberían tomarse como ejemplo y mantenerse en los siguientes periodos de ejecución. Esto es lo que se conoce como las buenas prácticas. Identificamos también, bueno, sigamos por favor. Evaluación de resultados. Aquí en la guía también se proponen 7 pasos que nos permitirán llevar a cabo la elaboración del informe de evaluación de resultados. El primero de ellos es nuevamente la conformación del equipo técnico que va a estar a cargo de la evaluación de resultados. Luego está la recolección y uso de los insumos. En la parte 3, contrastar los resultados obtenidos con respecto a la información obtenida del seguimiento y de la implementación. El paso 4 es proponer reuniones con los actores. Nuevamente, de manera similar que en los pasos recomendados en la evaluación de implementación, es necesario tener identificado cuáles son los actores en los 3 niveles de gobierno que permiten desarrollar, que permiten implementar las estrategias de la política nacional. Entonces, ellos tienen conocimiento de los procesos seguidos para la implementación de estas estrategias. Entonces, la idea en este paso 4 es recoger esa información, que nuevamente es información cualitativa y cuantitativa. En el paso 6, básicamente es, ya recabada esta información, es elaborar el informe, ¿verdad? Finalmente, este proceso termina con la aprobación y difusión en el portal de transparencia de este informe. Ahora veamos algunas consideraciones para la elaboración de informe de resultados. El responsable
Nuevamente es el órgano de planeamiento el que haga de sus veces, del Ministerio Rector en el caso de las políticas sectoriales y del Ministerio Conductor en el caso de las políticas multisectoriales. Los elementos que se analizan principalmente es el objetivo prioritario, el cual es analizado por los indicadores de estos y sus metas, ¿verdad? Entonces, una primera mirada para esto es la situación inicial y final de los valores de los indicadores y de información cualitativa que nos permite explicar estos valores cuantitativos de los indicadores. Los alcances y las limitaciones y las oportunidades de mejora de las estrategias de las políticas, ¿no? Otra vez, sirve para esto hacer un análisis del esquema de objetivo, servicio y actividad operativa, ¿no? Nuevamente, estos resultados obtenidos van a estar explicados por cómo se están implementando los servicios. Ahora, ¿qué se puede modificar o actualizar en la política con los resultados con las conclusiones del informe de evaluación de resultados? Básicamente es actualizar la estrategia de la política, la vigencia de la política, reevaluación de las causas directas del problema público. Esto es, pongamos un caso. El caso sería, por ejemplo, que el indicador del objetivo prioritario, vemos resultados a desfavor, esperamos que suba, por ejemplo, el indicador, pero el resultado que obtenemos son resultados menores que los años anteriores. Sin embargo, en los indicadores de los servicios que forman parte de este objetivo, vemos resultados que están subiendo, favorables. Entonces, claramente, esto evidencia que es necesario reevaluar cuáles son las causas directas, porque reevaluar si el diseño de los servicios son adecuados, si realmente la implementación de los servicios contribuyen a alcanzar los logros esperados en los objetivos prioritarios, ¿sí? Entonces, la importancia de la evaluación de resultados es justamente esto, que nos permite retroalimentar el proceso de evaluación de estrategias, ¿no? De las estrategias que van a permitir desarrollar la política nacional. Nuevamente, también este análisis puede servir para replantear los indicadores. Tal vez la provisión de los servicios sí es el adecuado, solo que el indicador planteado para medir el servicio es el inadecuado, o en todo caso el indicador planteado para medir el objetivo también es el inadecuado. Entonces, profundizar en el análisis de resultados permitirá tener estas conclusiones, bueno, y recomendaciones, ¿no? Los insumos a utilizar para este proceso de evaluación de resultados es el reporte de seguimiento de políticas nacionales, el informe de evaluación e implementación de políticas nacionales que ya abordamos, y bueno, la periodicidad. Sí, ya les había comentado que es cada 2 años. En el primer año de la vigencia de la política nacional realizamos un informe, o en todo caso, para evaluar el primer año de ejecución de la política, realizamos un informe de evaluación de implementación, y para el segundo recién realizamos un informe de evaluación de resultados en el cual se incluye el análisis de implementación de la política, ¿no? El plazo es el 31 de mayo. Aprobación. Bueno, la aprobación lo realiza el director o jefe del órgano de planeamiento, el cual valida este informe, ¿no? Y finalmente, el ministro del Ministerio Rector o conductor es la persona encargada de aprobar este informe. Este informe es publicado, o en todo caso, el proceso de evaluación de resultados concluye con la publicación del informe. No solo con la finalización del informe, sino con la aprobación y la difusión del informe en el portal de transparencia de los ministerios involucrados en la política. Ahora repasemos un poco cuáles son las secciones del informe, con respecto a las secciones, al contenido mínimo requerido en la guía. El primero de ellos es el resumen ejecutivo, en el cual debemos incluir la periodicidad de la política, realizar una síntesis del cumplimiento de los objetivos prioritarios. Además, una valoración general de los logros alcanzados.
propiamente parte de un resumen ejecutivo. La primera sección, que es contenido que entra a abordar el contenido de este informe, es la presentación de la política. En esta sección realizamos una breve descripción de los sectores y pliegos que intervienen, considerando lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es realizamos un síntesis del marco normativo, de la aprobación y ejecución de la política, cuáles son los dispositivos normativos que dieron cabida a la aprobación, a la puesta en ejecución y de repente modificaciones durante el proceso de implementación de la política, ¿no? Ahora, la siguiente parte de esta sección es realizar un análisis de la población objetivo, de las intervenciones que forman parte, de las estrategias de esta política. Asimismo, los recursos asignados para la implementación de esta política. La segunda sección es el contexto, en el cual describimos brevemente cuáles son los contextos económicos, socioeconómicos, o como el que estamos viviendo ahora, ¿no? El contexto de emergencia de salud, como es la pandemia del COVID, que finalmente terminan afectando los resultados y asimismo la implementación de esta política, aunque de las políticas en general y de otros planes en general, ¿verdad? Entonces, en esta sección es que analizamos este aspecto, ¿no? Identificamos cuáles son los factores, tanto internos, externos, positivos o negativos, ¿no? Que pudieron haber afectado los resultados obtenidos en este proceso. Evaluación de cumplimientos en la siguiente sección. Para ello, para cada objetivo prioritario, se realiza un análisis del desempeño y los factores que han influido en el cumplimiento. Esto es, analizamos el cumplimiento según los logros esperados alcanzar. Realizamos una descripción de las medidas adoptadas para mejorar el desempeño de las estrategias. Identificamos las principales intervenciones ejecutadas. Esto es un poco lo que ya habíamos presentado al inicio en cuanto a evaluación de resultados, pero este es el core, por así decirlo, de este informe, ¿no? Analizamos también la situación de la implementación y las principales intervenciones realizadas, comparando la situación del año previo, ¿verdad? La sección 4 es medidas para la mejora del cumplimiento. Nuevamente nos planteamos cuáles serían las acciones factibles que deberíamos adoptar en los próximos años a fin de que obtengamos mejores resultados. ¿Cuáles son esas acciones que tal vez modifican o mejoran las estrategias de implementación de los servicios? ¿Sí? A fin de que podamos mejorar los resultados. Como vimos en pasos anteriores, era necesario también analizar la relevancia de los indicadores, si es que los indicadores están midiendo o no adecuadamente los avances tanto en los servicios como en los objetivos, ¿no? Entonces, todas esas recomendaciones se analizan y se explican en esta parte, ¿no? Asimismo, identificamos cuáles son las buenas prácticas, cuáles son esos procedimientos o procesos que están generando buenos resultados y que se deberían mantener en los próximos años, ¿no? La conclusión, nuevamente, es un resumen, es una síntesis del análisis del estado actual de los resultados de la política nacional. La recomendación, en esta parte de recomendaciones también hacemos una síntesis de esas medidas que deberíamos adoptar en los próximos años a fin de obtener mejores resultados. En la parte de anexos, bueno, acá sí tenemos 3 anexos. Es el reporte de seguimiento de la política, es el informe de evaluación de resultados pasados, en caso que exista, y la lista de estudios y o investigaciones que se incluyen en la evaluación. Antes de pasar al reporte de cumplimiento, mencionar que el contenido mínimo, bueno, el nombre es así, contenido mínimo, porque la entidad podría ampliar en el análisis que realiza en sus informes de evaluación. Podría incluir análisis de casos particulares, análisis de impacto, que al final terminan enriqueciendo la explicación de la implementación y del desarrollo de la política nacional. Ahora, el reporte de cumplimiento
básicamente es la síntesis del avance y la situación actual de la política. Este no es un proceso adicional a la evaluación de implementación y evaluación de resultados, más bien es un resumen, lo podemos tomar como un resumen ejecutivo de los procesos ya realizados. Bueno, los campos que se piden es básicamente los resultados de cumplimiento de las políticas, de los objetivos, perdón, de la política, el avance y la situación actual de la implementación de las políticas, cuál fue los recursos asignados y usados para la implementación de las políticas y cuáles serían las alternativas de mejora de la implementación. No profundizaremos en este punto porque ese plan va a elaborar una capacitación especial para el cumplimiento de este reporte, que va a redundancia también es cumplimiento, reporte de cumplimiento. Finalmente, veamos el programa sintetizado, donde ya podemos visualizar de mejor manera cuáles son los plazos, para cada uno de los procesos que se sigue en el seguimiento y evaluación. Por ejemplo, el reporte de seguimiento tiene como plazo el 31 de abril del año siguiente al periodo de evaluación. Los informes de evaluación de implementación, bueno, tienen como plazo el 31 de mayo. El informe de evaluación de resultados también es 31 de mayo, pero consideremos que el informe de resultados se realiza cada 2 años. Como les había mencionado, el primer año lo que se realiza es el informe de evaluación de implementación. En el segundo año, este análisis, el análisis que se realiza de evaluación de implementación es parte del informe de evaluación de resultados. Asimismo, el reporte de cumplimiento, los plazos son del 15 de junio de todos los años, ¿no? También es anual la frecuencia de estos reportes de cumplimiento. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Si hubiera algunas preguntas, nosotros estamos encantados de responderlo. Y si en caso no lo podamos responder en esta sesión, por favor nos lo envían a los correos y estaremos encantados de ampliar cada una de estas preguntas. Gracias, Ever, por tu exposición y también a Flor de Lis por haber desarrollado esta capacitación el día de hoy, martes 18 de mayo. Hoy el tema que hemos tratado es sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN Políticas Nacionales. Ese es el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Hay varias consultas sobre el desarrollo del registro y la asistencia. Quería comentarles a todos los que nos están siguiendo por YouTube que nosotros tenemos dos links de registros, uno de registro y uno de asistencia. El de registro va a permitir que ustedes completen todos sus datos para que podamos nosotros brindarles la información a través de sus correos electrónicos. Ahí les va a llegar el material, como es el PDF de esta exposición y el video. Pero también le pedimos un registro de asistencia, para saber a qué talleres están asistiendo. Cada día ustedes tienen que hacer un registro y asistencia doble, porque son separados, son sesiones separadas. Si bien esto pertenece a una capacitación en conjunto, pero cada taller es por separado. Por eso les pedimos a todos que que se registren y que marquen su asistencia. El registro llenan sus datos y en la asistencia van a colocar su DNI y les va a permitir simplemente realizar su registro de asistencia. Eso es lo que les quería comentar por el momento. Creo que no hemos tenido en esta oportunidad consultas directas A ver, acá tenemos una consulta
Sonia Soto, de la Gerencia General del Poder Judicial, nos pregunta, ¿cuándo decimos el logro esperado? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién podría responder esa pregunta? ¿Ever, quizás? Sí, buenos días. Cardelis, adelante. Bueno, cuando hablamos de un logro esperado, nos referimos en sí al valor numérico que desea alcanzar el indicador, ¿no? Es decir, a este valor que le asignamos al indicador en esta etapa de establecimiento de logros esperados que ayer comentábamos de la guía de indicadores. Además, es importante poder diferenciar lo que es un logro esperado o el alcanzar un logro esperado a un resultado, porque el logro esperado solamente va a estar haciendo referencia al valor del indicador. Sin embargo, cuando hablamos ya de resultados, nos referimos en sí a cómo se ha desempeñado el elemento en sí, ¿no? Ya sea el objetivo o la acción estratégica. Gracias. Vamos con otra pregunta que tenemos, las que nos ha llegado. A ver, vamos con la siguiente. Esta es de Matías Edilberto Camones, del Minedu, y nos pregunta, ¿cómo elaborar un buen indicador representativo que nos permita realizar un adecuado proceso de seguimiento y evaluación de políticas nacionales? Ever, Flor de Lis. Sí, bueno, como también ya en el marco de la capacitación de ayer, hemos podido distinguir algunos criterios, ¿no? Para poder elaborar un adecuado indicador. De hecho, esos criterios también lo aplicaríamos para el tema de políticas nacionales, en el sentido de que el indicador que nosotros tengamos tenga que ser relevante, es decir, tenga que abarcar la mayor dimensión de nuestro objetivo prioritario o de nuestro servicio, ¿no? Es así que cuando tengamos un indicador que pueda medir en gran proporción nuestro elemento, aún sabiendo de que todos los indicadores pudieran tener limitaciones, ya con este indicador podríamos hacer precisamente ese análisis, ¿no? De que si está logrando o no logrando el valor esperado, y a raíz de eso complementarlo con información adicional de la misma entidad. Entonces, la idea de hacer este ejercicio con los indicadores es, en primera instancia, ver cómo estamos ubicados cuantitativamente, pero igual requerimos de información adicional, ¿no? Que son las intervenciones y acontecimientos para explicar a más detalle lo que está sucediendo. Muchas gracias, Flor de Lis. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Zoila Ortiz Miguel y ella es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nos consulta, ¿todos los indicadores de los servicios deben estar referidos a los estándares de cumplimiento? Bueno, para este caso, los estándares de cumplimiento, solamente con el DC029 hablamos, ¿no? De que hay indicadores que están establecidos para los estándares de cumplimiento, en los cuales indirectamente estamos midiendo el servicio, pero es necesario recordar de que estos indicadores tienen que medir más allá del servicio esta característica del servicio, este estándar de cumplimiento. Sin embargo, ahora también ya con el DC168, sí tenemos indicadores directamente relacionados al servicio, los cuales son indicadores de cobertura y de calidad, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Recuerden que también, además de los especialistas, funcionarios, servidores públicos del Estado, tenemos también la participación del público en general y tenemos participación de Milagros Barnechea, por ejemplo, de la PUC, y nos pregunta, ¿tienen que manejar indicadores homogéneos para todas las municipalidades? Hola, Vanessa. Respondiendo a la pregunta de Milagros, bueno, va a depender bastante de las condiciones en que se van a implementar los servicios, ¿no? O sea, no es lo mismo implementar un servicio en una municipalidad distrital, digamos, de Puno, Huancavelica, que en una municipalidad distrital, digamos, de San Isidro, Miraflores o todo caso de Lima Metropolitana. Entonces, los indicadores que se planteen deben realizar esas consideraciones. Tal vez ya cuando más políticas se estén implementando, veamos casos donde sí podamos identificar estos indicadores que son, o sea,
se repiten en varias municipalidades, pero otra vez va a depender de las condiciones de implementación de la política, ¿no? Muchas gracias, Ever. Y tenemos la última consulta, es la siguiente. ¿Pueden manejar indicadores para cada tipo de municipalidad? ¿Debe ser así? ¿Cómo se podría comparar el logro de metas? ¿Las metas pueden ser diferenciadas en función al tipo de municipalidad? De acuerdo con ello. Nuevamente, hagamos este comparativo de, por ejemplo, antes comparamos de municipalidades digitales de distintas regiones que ya por sus características socioeconómicas son muy diferenciadas, pero también consideremos municipalidades o sea, las municipalidades provinciales y municipalidades digitales. Cada uno de estos tienen competencias distintas en cuanto a la provisión del servicio, ¿verdad? Entonces va a depender bastante también qué municipalidades está implementando el servicio. Y bueno, es eso, Vanessa. Muchas gracias, Ever Laurente, nuestro expositor del día de hoy, junto a Flor de Lis Paucar. Ellos han estado hoy exponiendo sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN con el tema de políticas nacionales. No se olviden que el día de mañana tenemos la siguiente exposición. Es sobre la guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, pero sobre el tema de planes estratégicos sectoriales multianuales. Esta estará a cargo de Juliana Rojas y Eduardo Camán. Así que los esperamos mañana a las 9 de la mañana a todos ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.